Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Aquí estamos con el señor Jorge Enrique Parra, que en el capítulo anterior nos habló sobre Los Simpson, que ahí lo podrán ver en el canal de YouTube. Y bueno, estamos en un segundo episodio de Radio Sinapsis, Conexiones Inteligentes, y hoy hablaremos del tema del miedo. A ver, señor Parra, así como una intro, ¿para ti qué es el miedo? Bueno, primero que nada te voy a decir que no acostumbras presentarte. Él es Esteban Alanís. Ah, gracias, gracias. Nunca lo hace. Pero es Cierto. porque le da su oportunidad, mucha oportunidad a las personas que colaboran con él. Algo muy importante que casi nadie hace. Ahora bien, no sé quién me puso así de gurú o si simplemente sea cuestión de entrevistar. Ya hablamos de los Simpson, hay mucho que hablar de los Simpson, pero esta vez vamos a hablar de algo que nos confiere a todos. Te guste o no los Simpson, te guste o no lo que quieras, es el miedo. Estoy hablando precisamente del miedo. Decía un expresidente en Estados Unidos que no hay que tenerle miedo a nada, sino al miedo en cuestión. Y tal pareciera que, sobre todo a la generación de Esteban y mía, los dos somos de, ¿sí digo el año? Somos del 7-9. Sí, sí. Tú recordarás que yo nos llamo la generación del miedo, porque siempre era tenerle miedo a todo, ¿no? ¿Te acuerdas que te traumaban porque, no, es que si vas mal en la escuela, no la vas a hacer en la vida, y tú en primaria todo traumado? No, es que si ya vas a hacer el trabajo, te van a decir que no. Y si intentas tal cosa y fracasas, serás un fracasado. Y era miedo, miedo, miedo. Miedo y no le hablabas a la chica que te gustaba, miedo y no ibas a ese trabajo, miedo y no ibas a hacer entrevista para algún deporte, miedo, miedo, miedo. Los medios no ayudan. Los medios, si te fijas bien, y más hoy en día, incluso en las redes sociales, te venden el miedo sin que parezca que te lo están vendiendo. Te venden malas Ujú. noticias, te venden lo que más les gusta ahorita es el fin del mundo. Me encanta porque cada 2 días se va a acabar el mundo. ¿Te has fijado? Faltan en 2 días llega el cometa, en 2 días no habrá alimento, en 2 días el gobierno caerá, en 2 días la moneda será una. Y te van llenando de miedos. Si tú ves las redes sociales, como en su momento veíamos la televisión o escuchábamos el radio, notas que incluso utilizan más este sentido del miedo, este mensaje del miedo, y prácticamente no haces nada. No, recordarás que hubo notas que salieron tanto en los medios tradicionales como en las redes, en donde algunas personas pensaban hace un día o 2 días que se iba a acabar el mundo. Y como lo dijeron 2 días antes, las personas creyendo que sí era el fin del mundo, que era tengo entendido que era el secuestro, ¿te acuerdas? O bien el, el arrebato, el secuestro, como lo quieras Ujú. llamar. Y no es burla hacia ellos, pero resulta que estas personas vendieron sus cosas o las regalaron generalmente a los jefes de sus congregaciones religiosas. Y siempre el mundo no se acabó, y siempre no pasó nada. Pero es una práctica que tiene de toda la vida. No sé si Pero tú crees que el miedo lo enfocan más hacia la parálisis o más hacia la acción. ese es el punto. Es a la acción, pero a la que ellos quieren, o es a la parálisis, como fue el caso, y sí lo tengo que decir, cuando fue la pandemia. Ujú. En la pandemia, Que nadie nos afecta independientemente de que como fuera tal. real, porque claro que fue real, claro que personas fallecieron, eso es un hecho. Sin embargo, era más el miedo que el daño. No Ujú. menosprecio la cantidad de personas que se fueron. Muchos fueron conocidos míos, pero por ahí salían datos reales que decían, ¿sabes qué? El cáncer mata muchísimo más personas año con año y no hacemos una Eso. pandemia. Ujú. El SIDA, las enfermedades autoinmunes que están a flor de piel, tan fácil. Aquí en Nuevo León hasta llegaron a decir, ¿sabes qué? Las enfermedades, obviamente estoy hablando por la cantidad que somos ahora en Nuevo León, la cantidad de personas que fallecían por alguna otra razón, por cosas hasta tan simples como alguna enfermedad de las que se supone ya están controladas y hasta hay vacunas, era superior a las personas que fallecieron. Ujú. Entonces dices, wow, no, no es menospreciar el problema o la pandemia. Sí hay que tener cuidado, sí hay que seguir las instrucciones, es un hecho,
Pero a final de cuentas se van cada año más personas por cualquier otro motivo, incluso por accidentes automovilísticos, y no se considera una pandemia. Sí, sí, de acuerdo. Oye, y volviendo al tema del miedo, ¿cuál crees que es como, por llamarle el primer rostro o las primeras sensaciones con las que tú podrías identificar el miedo? O sea, a Ahí mí se me va. ocurre, por ejemplo, una, el sudor de las manos, ¿no? Te empiezan Ah, a ok. sudar las manos. El, ¿cómo No lo, sé, pero puede haber otras, ¿no? el cómo lo experimentas. Ajá. Fíjate que diste un buen punto. Una, cada quien lo experimenta de diferente manera. Hay personas que se enferman, que no exteriorizan Ujú, que tienen miedo, pero se enferman. Incluso muchas de las personas que se les activa el cáncer, ya sabes que el cáncer, todos tenemos cáncer, o todos tenemos, ujú. somos propensos a tener cáncer. La Pero, propensión. Ajá. pero es más en las personas, o sea, se ha demostrado que es más en las personas que le tienen miedo. Incluso en cuestión de la pandemia, recuerdo que también decían que si te preocupabas, lo dijeron en televisión nacional, lo dijeron las autoridades en su momento, que había que pensar positivamente. Claro que nos parecía una tontería en ese momento, pero resulta que sí. Si a dos personas enfermas de lo mismo y de la misma edad y las mismas condiciones les dices o que les queda un año de vida o que están enfermos de una enfermedad grave, depende de la mentalidad de la persona el cómo evolucionan, queramos o no. Sí. Siempre pongo el ejemplo, y alguna vez te lo dije, de que a dos señoras le dicen, ¿sabe qué señora? Tiene cáncer y tiene 2 años de vida, más o menos, poco más, poco menos. Ujú. La señora que se pone pesimista se va y se esconde en su casa, tiene todo el derecho a hacerlo, pero se deprime y se enclaustra en su cuarto, le llevan la comida y el deterioro ocurre más rápido. El deterioro, los 6 meses fallece la señora. E irónicamente también las personas alrededor tendemos a ayudar con esto porque decimos, ay, pobrecita señora, estaba sufriendo, y decimos esa horrible frase de, qué bueno que dejó de sufrir, qué bueno que se murió. La otra Ujú. señora es una señora positiva y si no lo era, lo es en ese momento, algo cambia, le hace el clic y se maquilla y se viste y se propone todos los días ir a visitar a alguien que conozca, alguien que sí le agrade, no de los que no. Y a los que no le agrade, va y o se disculpa o les ofrece disculpas o les ofrece el perdón. Y así se la va llevando día con día sin fijarse cuánto va de los 2 años. Total que empieza a vivir su vida. Cuando menos lo esperas, no es que el cáncer se vaya por completo, o no es que el cáncer no se la lleve, pero resulta que esos 2 años se convirtieron en 3, 4 o 5 hasta que falleció finalmente. Sí. Y cuando la veías, decías esta frase, es increíble. Resulta que doña Chonita tenía cáncer, fíjate, nunca se lo noté. Y dos, y más importante, qué lástima que se nos fue. Era una buena persona. Ese es el punto. Nos lo han dicho muchas veces, lo dicen hasta religiosamente. Todo depende, tú lo has dicho, todo depende de cómo lo manejas tú. No es tanto el que te pasa, sino lo que vas a hacer con lo que te pasa. A todo le Exacto. puedes sacar provecho. Tienes una enfermedad incurable, haces un libro y dejas dinero para las personas que amas porque esa es tu preocupación. O te gana, digamos, como ya dijimos, te gana la depresión y no haces Ujú. nada, literalmente, y agotas tu vida más rápido. Y otra vez, tiene que ver también con el miedo, insisto. Ahora, no es que el miedo esté mal. ¿Te acuerdas que decían la frase de el estómago avisa? Ujú. Tiene muchísimos años eso. Recientemente se ha descubierto que hay células cerebrales en el abdomen, en el intestino. Estás sintiendo con la cabeza porque sabes de qué estoy hablando. Y Ujú. resulta que entonces, en algunos casos, sí nos hablaba el cuerpo, irónicamente, en los intestinos, en el abdomen, cuando surgía un peligro que no podíamos ver con los ojos. Ujú. Cuando sientes una, digamos, mala vibra o sientes algo mal o algo extraño con una persona o con una situación, sientes ese vacío en el estómago, hablando a través de lo que dijiste, de cuáles son las Ujú. sensaciones. El vacío en el estómago es más real, es más fácil que le atines cuando el miedo es real que cuando te lo imaginas. Que eso va a mi siguiente pregunta complementando. ¿Qué crees que nos asusta más, lo que está frente a nuestros ojos o lo que está detrás de la puerta, por ejemplo, que tienes atrás y que te estás imaginando cualquier cosa?
siempre, 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 aunque no lo creamos, es lo que nos imaginamos, que es lo que estás diciendo, lo que hay detrás de la puerta. Porque lo que hay detrás de la puerta ni siquiera tiene que ser malo, pero si eres pesimista, y yo lo he sido muchos años, lo he sido, la verdad es que te haces más daño imaginando las cosas malas que te van a ocurrir. Y las comparas y en cantidad son mucho menos cosas que las que te pasaron en realidad. O sea, no estamos diciendo que no te pasen cosas malas, no estamos diciendo que no le pasen cosas malas a la gente, pero es un hecho que por lo menos, y sobre todo las personas como uno, la vida ha sido más cruel para uno por la mentalidad, porque tu cerebro te juega chueco y porque te hace imaginar cosas y escenarios horribles. Doy un ejemplo. Ahora sí que a ti y a mí en algún momento, nunca me ha pasado, pero nos despiden de la chamba, ¿no? X. Bueno, sí, eso es malo, lo que tú quieras, va. Y tengas o no tengas la culpa, ocurre. Sin embargo, mucho antes de eso, ya tenías la mentalidad. Y claro, todos los días de creo que me van a despedir, creo que me van a despedir, no me lo merezco, o creo que no me lo merezco, pero creo que me van a despedir. Cada día que pasaba, cada día que tu mente actuaba así de creo que me van a despedir, era un día malo, era un día horrible. Y cuando pasa, cuando ocurre, dices, wow, me siento liberado. No era tan grave. Ya no se me cae el cabello. No, excelente frase. No era tan grave. La verdad es que no te mueres. Otra vez, estábamos ya... Es más, acabas de darme la razón de cuando empecé a hablar. Los miedos que nos daban de niños. No, es que nunca te deben despedir. Tú mátate en la chamba. Haz lo que tengas que hacer, pero que no te corran jamás. Porque si no, tu vida se acabó y empiezas a alucinar bien feo y no pasa nada. Ese es el punto y es lo que tienen, como digo cosas malas de las generaciones, también digo cosas buenas. De repente se molestan ahorita las personas, sobre todo con los millennials, porque dicen, es que no les importa la chamba. Te digo una cosa, es que no te debe de importar. Y para generar dinero, sí tienes que ser responsable, pero no pasa nada si te cambias de chamba. No pasa nada si te corren, porque a veces es que simplemente la empresa no da para más. La empresa o la dependencia simplemente no da para más. Entonces, no se trata de culpa o culpable, se trata de que tienes que avanzar y tienes que moverte y se acabó, no pasa nada. Se me hace muy horrible cómo nos hicieron eso. Y hablando de cómo te juega la imaginación, ¿por qué crees tú que a veces disfrutamos más o buscamos incluso sentir miedo a través de películas, de historias, de narraciones, pero lo rechazamos en la vida real, como bien lo estás diciendo ahorita? Porque una es diversión, aunque te voy a ser sincero. Creo que las personas que tienen menos miedo en la vida son las que disfrutan las películas de terror. Precisamente porque no acostumbran tenerlo en la vida personal. Es lo que acabas de decir. Nos quejamos de los programas tontos y tú dices, solo gente tonta ve esos programas. Te sorprendería, pero las personas que tienen que trabajar en cosas serias, cosas fuertes, no buscan series o generalmente no buscan series en donde les invite a pensar, porque eso lo hacen todo el día. Lo que necesitan es descansar la mente, así que ven un programa bobo. En este caso, las personas que generalmente no le tienen miedo a nada, las que dicen, no, sí, me cambié de chamba, me cambié de casa, me cambié de pareja, me cambié de todo, y tú ves que no la sufren, como tú y como yo que sí sufrimos, son a los que les gustan más las películas de terror. Pero no sé si a ti te pase, pero yo puedo ver una película de terror, pero no soy tan fan. Me la sé porque mi memoria es así. Y porque sí las puedo disfrutar, pero no las busco, no es el género que busque. Ok. Entiendo. Pero me fijo que es precisamente por eso. Pues, ¿sabes qué? Y yo he dicho esa frase. ¿Para qué vería una película de terror si con lo que tengo en la cabeza tengo? Pero eso es culpa mía. Eso es por no regularte y eso es por no enfrentar la vida misma y decir, ¿sabes qué? Relájate, la vida no es mala. Apenas estaba hablando de eso con varias personas, de
En realidad la vida es mucho más divertida y mucho más padre de lo que pensamos, pero es más el miedo, y repito, es miedo también por lo que vemos constantemente. En redes sociales, en la televisión, lo que ellos venden es el miedo, porque es lo que vende más. Cuando tú ves una buena nota o una nota divertida o una nota agradable sobre un suceso bueno, la verdad es que dices, ah, qué padre, pero no la compartes. Pero si hay una nota mala, ya sea por Ujú. algún robo de algún político, alguna explosión que se llevó a muchas personas, algo fuerte, se te ocurre y te lo juro, la compartes al menos 2 o 3 veces, o con tus seres queridos, o con alguien con el que hables mucho de política, todo, y eres parte de ese problema, o somos parte de ese problema. Las malas noticias nos encanta difundirlas, no nada más a los medios, a nosotros también, pero por miedo a lo mejor a la vergüenza, otra vez miedo a la vergüenza, no me mandas algo positivo, no me mandas una historia. Es más, entre tú y yo, de repente no nos mandamos algo propositivo, alguna nota positiva de alguien ayudando a otra persona, de Sí, como alguna que situación. hemos normalizado compartir lo malo, pero no compartir lo bueno, lo positivo, lo inspirador, ¿no? Y eso sí es culpa nuestra, independientemente de que el medio vea, oye, ¿sabes qué? Es que sí me va mejor con las noticias malas que con las noticias buenas. Eso es un hecho. Pero eso ya lo sabemos, y esa es su chamba. Y de eso comen. En el caso de nosotros es, ¿qué te inspira a ti, ciudadano común, a que si ves una nota mala, se la mandas a 5 personas, y si ves una nota buena, no se la mandas a nadie? Es más, no terminas de verla, dices, ah, qué bonito, bueno, vaya. Ajá, el que sigue. Oye, y para finalizar más o menos este episodio, ¿tú consideras que el miedo es aprendido o crees que es algo, digamos, que forma parte de nuestro instinto básico? ¿Y Las dos, en qué momentos es bueno aprenderlo o cuando no realmente sirve de nada? así sirve. Pero las dos cosas. Una, claro que nuestro cuerpo va a reaccionar siempre lo dijimos, como con el vacío en el estómago. O sea, tu cuerpo sí está preparado para protegerte. Eso es biológico, definitivo. Ujú, totalmente. Pero sí hay miedos adquiridos. Yo te cuento el mío. De hecho, si te lo sabes. Durante mi niñez soñaba mucho, o tenía la pesadilla de morir en las fauces de un tiburón, y específicamente un tiburón blanco. Y lo soñaba muy, muy real, y soñaba que mi cama, o sea, me despertaba y mi cama estaba flotando y mi cuarto había agua, y veía la letota, ¿no? Y luego veía la mordida. Y ese es fundado. En algún momento algo vi, sobre todo de niño, que me hizo tener ese trauma, pero también no tiene fundamentos aquí, porque si bien he ido a la playa un par de veces, pues, la verdad es que no vivo en playa. Bueno, en Nuevo León no hay playa, y en la Presa de la Boca dudo que haya un tiburón. Entonces, es algo que no me va a ocurrir. Yo le digo a todos y bromeo, pues la verdad es que yo tendría que ir al mar para que me pasara algo así. La verdad es Ujú. que si vas en el metro o si vas en el camión, no, en una parada no se va a subir un tiburón blanco así, se me va a sentar a un lado y decir, ah, ¿sabes qué? Me acordé que tengo que comer. No va a pasar tal cosa. No es un miedo fundamentado, no es un miedo tan real, a menos que yo me vaya a meter al mar. Sí, digamos que no tiene una base o una experiencia previa ni nada que se le parezca. Nada, absolutamente. Probablemente sea la película de Tiburón, que luego hablaremos de eso, que la película como tal, Steven Spielberg dicen que se arrepintió porque a raíz de esa película, y eso que hizo como 2 o 3, esa película generó un odio a los tiburones, también infundado, porque ni Claro. siquiera reaccionan así. Tan es mi miedo que me he metido a estudiar un poquito sobre los tiburones, aunque sean documentales, lo que tú quieras. Y resulta que esa película generó, también lo puedes checar, una matanza de tiburones, y ni siquiera blancos. Hubo una matanza de tiburones en todos lados. Y lo saben, hay documentales sobre eso. A grado que creo que él acabó donando dinero a esas asociaciones que luego ayudaban a los tiburones o a la conservación, porque hizo un daño brutal. Obviamente Sí. no era su intención, él quería hacer una película, pero cuando generas el miedo, generas odio, que esa es otra cosa también. De repente empiezas a odiar a la persona que te enseñó a tener miedo. Y ahí es donde se complica la situación. Entonces el miedo genera odio. Esa es la Sí. verdad.
Y Por eso eso están es utilizado lo peligroso. en políticas y en otros aspectos de la vida. Pues a final de cuentas tampoco te deja vivir mucho. El miedo como tal es, insisto, es causante de depresión, es causante de enfermedades físicas reales. Insisto, como dijiste tú, ya después de que pasa realmente lo malo, te sientes liberado. O sea, es irónico. Pero si tu mente te jugó peor que te pintó el tiburón más peligroso de lo que es. Que eso me lleva a dejarles una recomendación para ir cerrando este episodio. Se llama Los tiburones también tienen miedo, de Gerardo del Villar. Muy recomendable, justamente de cómo enfrentar los miedos en la vida, entre otras cosas, aunque aquí ya hablamos de distintos tipos de miedo y pasamos por el entretenimiento y otros aspectos, pero un tema que da para mucho. Y bueno, pues ya no nos alargamos más en este segundo episodio, pero vendrán más adelante. Así es que muchas gracias por la participación nuevamente, señor Parra. Muchas gracias a usted, señor Esteban. Hasta la próxima.